Muchas gracias, señor presidente. Estamos ante la 10ª modificación de la Ley de las Islas Verdes, la 10ª desde su aprobación. A mí esto no me preocupa, es decir, una ley tendrá que cambiarse tantas veces como sea necesaria para que el objetivo que persigue, pues al final alcance, sea viable, sea una realidad. Lo que me preocupa es que estamos ante la 4ª modificación en esta legislatura de la Ley de las Islas Verdes. Porque en el histórico, las circunstancias que podían existir hace 10, 15, 20 años, es verdad que cambian. Yo creo que en los últimos 4 años no tanto. Digo esto porque, defendiendo la capacidad de modificar las veces que sea necesaria una ley, lo que no defendemos desde Nueva Canaria es que muchas de esas modificaciones, sobre todo las últimas, vayan respondiendo progresivamente a intentar adaptar la ley a que consiga un único objetivo final, que no es el de todo el mundo, y es que prácticamente no existan impedimentos a desarrollar lo que se quiere desarrollar. Y no voy a entrar en si más lícito, menos lícito, más ético, menos ético, más importante, menos importante, más estratégico, menos estratégico. Pero prácticamente la modificación última que estamos debatiendo en el día de hoy establece, y así de hecho lo plantea el consultivo en varios de sus artículos, muchas advertencias en el sentido de que esta modificación va a estar por encima finalmente del planeamiento. El ámbito sectorial del turismo en estas 3 islas estará supeditado al planeamiento en muchísimos ámbitos e incluso establece en algunos de ellos que reglamentos estarán por encima de algunas leyes y así lo denuncia el propio Consejo Consultivo. Esto sí nos preocupa. Por tanto, la posición de Nueva Canaria va a ser contraria a esta 10ª modificación de la Ley de las Verdes, 4ª en esta legislatura. Hemos hecho ahora un receso y yo agradezco ese intento por parte de los ponentes, de los que presentan esta ley, de intentar acercar posturas. Es una oportunidad también un poco para denunciar la situación que estamos viviendo en los últimos 2 o 3 meses en el Parlamento. Estamos tramitando en paralelo multitud de leyes que ya es difícil para algunos grupos amplios, pero para los que tenemos pocos representantes, realmente nos hace muy difícil el poder dedicarle el tiempo necesario. Decíamos en la única ponencia que ha tenido esta ley que era necesaria una segunda ponencia al menos para aquellos temas que estaban en discusión y que se había visto la posibilidad de corregir, pues tuviéramos tiempo para debatirlos. Agradezco este receso, creo que ha habido una intencionalidad clara de mejorar algunos aspectos de la ley, creo que algunos se mejoran, pero es verdad que no en el espacio de tiempo, con la calidad de tiempo suficiente para poder discutirlo y para que algunos, que nos enteramos ahora de algunas de estas modificaciones, que por encima nos parecen mejor, pero obviamente necesita y requiere de un mayor y mejor análisis. Nosotros votaremos a favor de la tramitación in voce de las mismas, pero evidentemente no nos vamos a posicionar claramente en el sentido de las mismas hasta que podamos estudiarlas. Y sobre todo por lo que decíamos con anterioridad. Esta ley al final lleva a la mínima expresión posible la regulación en el ámbito sectorial, en el ámbito del turismo, en las 3 Islas Verdes. Y entendiendo que hay circunstancias distintas en estas 3 islas, económicas, orográficas, incluso demográficas, con respecto a las otras 4, no olvidemos una cuestión. La existencia en sí ya de esta ley, la Ley de las Islas Verdes comúnmente conocida, es precisamente el reconocimiento tácito de este Parlamento, desde hace muchos años, en que existen condiciones diferenciadas, orográficas, demográficas, económicas, de estas islas con respecto al resto de islas en nuestro archipiélago. Y por eso hay una ordenación sectorial en 4 de ellas y esta específica en estas 3 islas. Es decir, no estamos inventando nada nuevo. Lo que ocurre, y vuelvo a reiterar, es que lo que no puede ser es que progresivamente yo haya ido adaptando la ley, no para adaptarla a los nuevos tiempos, para adaptarla a las nuevas circunstancias, para adaptarla a un empeoramiento puntual y concreto, demográfico o lo que fuera, sino, sobre todo en este último caso que ya nos preocupa, es que es una relajación al máximo o rebajar a la mínima expresión, como quieran plantearlo, la regulación de tal forma que ni un funcionario pueda plantear prácticamente reparos a ningún planteamiento sobre lo que dice la ley. Es decir, no caben interpretaciones, lo dice casi expresamente la ley,
Cualquier ley cabe una interpretación y serán otros los que diriman si esa interpretación es adecuada o no, y que además se supedita esta ley por encima, supedita al resto, incluso con carácter jerárquico, no solamente en el ámbito de la ordenación sectorial, sino en otros muchos. Nosotros lo planteábamos en una de nuestras enmiendas. La intención de esta PPL es de impedir que cualquier instrumento de ordenación de cualquier ámbito, insular, municipal e incluso de espacios naturales, pueda establecer límite alguno en cualquier zona de estas islas la actividad turística en suelo rústico, hasta el punto de que desaparecen las distancias mínimas entre parcelas. Es verdad que se mejora con este aspecto o viene a intentar suplementarla esta enmienda que comentaba el compañero del Grupo Mixto sobre la superficie mínima, pero en ningún caso seguimos estando de acuerdo en que desaparezcan las distancias mínimas en suelo rústico, porque en la práctica supone un proceso de urbanización nuevo en estos territorios. Y luego un elemento claro para que nos entendamos, intenta, entre otras cuestiones, establecer como uso ordinario, no como uso complementario, que podríamos llegar a entender, discutir el número de camas, pero como uso ordinario, el que en suelo rústico se puedan instalar, por ejemplo, hasta 200 camas. Hasta ahora yo entendía que el uso ordinario en el suelo rústico, en este caso de protección agraria, es, en el caso de permítanme la simplificación, pero en el caso del hierro, lo más relevante que a todos nos viene a la cabeza es plantar piña. En el caso de La Palma, y permítanme la simplificación para que se me entienda, es plantar plátano, pues ahora resulta que en el suelo agrario también es el uso ordinario, es plantar hoteles de 200 plazas. Hombre, en todo caso sería complementario a lo fundamental en un suelo agrario, que es plantar piña, papas, tomate o plátano, pues podría ser complementario la instalación de estas plazas turísticas. Pues lo metemos como ordinario, fundamentalmente porque si fuera complementario es de difícil justificación que puedan llegar a ser hasta de 200 plazas. Es verdad que se ha matizado en la propuesta, en el receso que hemos tenido ahora y que luego entiendo que plantearán algunos de los proponentes, se han matizado y mejorado en algunas cuestiones como que al menos sean de instalaciones preexistentes, porque en el proyecto de ley hablaba incluso de nueva instalación, cosa que se mantiene, por ejemplo, para el turismo rural, que plantea que no solamente sean para mayores de 15 años, sino incluso para nuevas instalaciones, lo que pervierte en cierta medida la filosofía del turismo rural. En definitiva, Nueva Canarias va a votar en contra, entendemos las circunstancias específicas de estas islas, estaremos siempre apoyando las singularidades que necesitan, pero no hasta el extremo de relajar al máximo el planeamiento para intentar conseguir unos objetivos que tendrían que haberse conseguido, en el caso de alguna isla fundamentalmente, a través de un planeamiento insular que a día de hoy sigue sin estar aprobado. Gracias, señoría. A continuación.